No, estamos con todo, en serio, en las redes. Ahorita tenemos visualización, ya se están conectando 7 millones de personas y contando. Bien. Vamos a orar. Vamos a orar. Ya alabamos a nuestro Dios hermoso, poderoso, increíble. Ahora vamos a escuchar la palabra que tiene para nosotros. Padre bendito, gracias Dios, gracias Padre por este tiempo precioso, por este tiempo, mi Dios, que valoramos, todos lo valoramos, Señor. Estamos aquí porque nosotros quisimos estar, porque tú nos das la fuerza, nos das la salud, pero la voluntad es de nosotros, mi Dios. Y nosotros estamos aquí porque nosotros queremos seguirte, y hasta el último aliento de nuestra vida, Señor, queremos alabarte, queremos estar en obediencia contigo, Señor. Gracias, mi Dios, por este privilegio de pertenecer a tu iglesia, Señor. Gracias porque te vamos a ver venir del cielo, Señor. Gracias, de veras. Nos quedamos contigo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hemos estado viendo las últimas predicaciones, las últimas semanas, los detalles que tiene Dios con nosotros en la naturaleza, todas las cosas tan impresionantes que tiene Dios de su creación, en todas las cosas. Hoy vamos a ver otros detalles que no están precisamente en la naturaleza, pero son unos detalles impresionantes que tenemos en la Escritura, en la palabra de Dios, en el libro sagrado que nosotros tenemos. Dios no pudo haber dejado sin esos detalles. Entonces, el mensaje principal, el propósito principal de la predicación de hoy es de que revalores la palabra de Dios. ¿Cuántos traen Biblia? A ver, alcen su mano así. Alcen. Su mano con la Biblia. Ahora alcen la mano los que no traen Biblia, que la traen en su celular. Bueno, a esos que no traen Biblia, ¡pum! ¿Por qué? Porque este es nuestro libro sagrado y debemos de tener un fervor, una reverencia única, ¿no? Sobre todas las cosas tenemos que amar a Dios y amar su palabra. Entonces, vamos a ver detalles sobre la misma palabra. Viendo la predicación de la semana pasada, les tengo una pregunta que no se las hice la semana pasada. ¿Por qué Jesús tuvo que ser sumergido en agua y derramar casi toda su sangre? ¿Por qué Jesucristo? O sea, ya vimos la predicación y hemos visto muchas cosas relacionadas, pero la predicación de la semana pasada es la relación que existe entre la sangre, el agua y la vida eterna. Amén. No distraigas, Manuel. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar bien centrados en esa cuestión. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que ser bautizado? Tuvo que ser sumergido y derramar casi toda su sangre. Otra pregunta antes de ver esta. ¿Cómo? Bueno, sí, ponme la imagen 1. Esto es lo que vimos así el domingo pasado, la relación entre la vida eterna, la sangre y el agua. Y esto fue lo que me comentaron que más o menos les impresionó más. ¿Quién fue el primero en derramar su sangre? En derramar sangre. ¿Cuál fue el primero en derramar
No, aquí está mal, no es en derramar su sangre, es en derramar sangre. Fue Dios, no fue la sangre de Abel, la primera que fue derramada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fue Dios el primero en que derramó sangre? Por eso lo impresionante, las pieles con que cubrió a Adán y Eva la vergüenza del pecado. Entonces, esa sangre sirvió para cubrir la vergüenza, para cubrir el pecado de su creación. ¿Cómo se salvaba una persona, un judío en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la forma en que se salvaba? Por medio de la sangre. ¿Está bien? Por medio de la sangre, pero había otra cosa. Por medio de la circuncisión, los varones. ¿Por qué? Porque esa era parte de que eras parte del pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Era el símbolo de que ibas a ser parte del pueblo de Dios. Era el pacto, era el primer pacto que Dios hacía con nosotros. Desde el segundo pacto, pues nosotros lo celebramos en la Santa Cena. El día de la noche de Pascua, Jesús hizo el segundo pacto. Ahora, bueno, entonces, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Por medio de la circuncisión y por medio de los sacrificios, del derramamiento de sangre. Pero el derramamiento de sangre tenía que hacer todos los días durante siglos. No era suficiente la sangre de los corderos. Tuvo que venir el Cordero de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo? Gracias. ¿Cómo nos salvamos ahora o cómo tenemos la vida eterna ahorita en la actualidad? ¿Cómo se salva una persona? Por medio de Jesús, por medio de la sangre. Por medio de la sangre de Jesús y por medio del bautismo. A ver, ponme la imagen 2, por favor. ¿Cómo se obtenía la salvación? En el Antiguo Testamento, por la circuncisión y por la sangre de los corderos. En el Nuevo Testamento, por la sangre de Jesucristo y por el bautismo. Yo les confieso algo, porque yo aprendí que el bautismo no era salvífico. Yo lo aprendí, eso lo prediqué, lo defendí, de que el bautismo no era. ¿Y por qué? Porque nos daban el ejemplo de Dimas, que él no se bautizó, a lo mejor no se bautizó, no se sabe si se bautizó. El que le dijo, el Dimas era el ladrón que estaba junto a Jesús, y le dijo: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, hoy mismo estarás en el paraíso, le dijo. Entonces ahí no hubo bautismo, aparentemente. No sabemos si él si lo bautizó o Jesús, o si lo bautizó Juan el Bautista, no sabemos. Pero ahí eso fue lo que al menos a mí me dijeron y se me quedó presente, de que esa era una demostración bíblica de que el bautismo no era salvífico, que no se salvaba la gente. Entonces no es el tema de hoy, pero Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Dice, lo leen ustedes por favor todo completo, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Lo vi en las versiones correspondientes, lo analicé, lo estudié, y esa palabra está, ahora lo salva. No es otra palabra, habla de salvación. Ahora
lo salva, el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo que no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces, ahí nos está hablando de que el bautismo salva. Aparte, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino ni entrar en el reino de Dios. Amén. Bien, pero ese no es el tema, pero era algo que traía por allí. ¿Me pones la imagen 3? Vale, porfa. ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto? El gusano carmesí. ¿Ya se acuerdan de esto? Esto lo hice, fue como un regalo, les digo, porque para que vean lo impresionante de Dios, los detalles tan impresionantes que tiene Dios para con nosotros, para aquellos que buscan de Dios. Entonces, este gusano, ya saben, este gusano cuando va a ovular o parir, él pone sus huevos y se pega a la madera. Se pega la madera al tronco y ya nunca se va a despegar de ahí. Ahí se va a morir y cuando él tiene sus huevos, secreta esa sustancia roja carmesí y los cubre y con eso los protege. Protege los huevos y los huevos se lo empiezan a comer. Los animalitos cuando nacen, las larvas empiezan a comer al gusano y así esta criatura muere. Entonces, esto Cristo dijo en el Salmo, ¿en cuál? Salmo 22, dijo, se comparó con un gusano. Eso ya lo vimos el detalle y esto nada más es algo para que yo quiero resaltar los detalles que tiene Dios en la naturaleza, en su palabra, que eso nos hace que amemos más y respetemos mucho más la Escritura. Amén. La imagen 4. Dios está, la cambiaste, pero te quedó más bonita. Dios está en los detalles. Amén. Sí. Bueno, les iba a decir una frase de Miguel Ángel que dice, la perfección no es ningún detalle ni cosa pequeña. Pero, ya, olvídenlo. ¿Cuántos seguidores tenemos? 9 millones. Y les voy a leer un texto que me encontré de hace muchísimos años, de hace 2 siglos, pero no quiero, lo apunté para que no se me pasara ni una palabrita. Dice, Dios es detallista, no actúa de manera impersonal. O sea, Él nos conoce a nosotros, no da las bendiciones así como a ver a quién le cae. No, Él te conoce. Dios es detallista, no actúa de manera impersonal ni distante. Al contrario, se acerca a cada uno de nosotros con gestos pequeños, concretos, llenos de ternura. Nos ama hasta la locura. Qué bonita esta expresión. Dios nos ama hasta la locura de dar a su Hijo, hasta la locura de estar detrás de nosotros, el Creador atrás del creado, durante siglos y siglos y siglos atrás de nosotros, mandándonos profetas, mandándonos todo, dándonos la provisión y nosotros dándole la espalda y ahí está detrás de nosotros, nos ama hasta la locura.
gestos llenos de ternura, nos ama hasta la locura. Por ejemplo, un nuevo amanecer, un anochecer, la brisa, las estrellas, los rayos del sol, el canto de un pájaro o el abrazo de un ser querido. Son mensajes silenciosos de un Dios cercano. Son mensajes silenciosos de un Dios cercano. En lo pequeño, en lo ordinario, se revelan sus delicados detalles. Solo hace falta aprender a mirar. Amén. Solo hace falta aprender a mirar. Si tú no aprecias las bendiciones que te rodean, si no aprecias tanto detalle que tiene Dios contigo, pídeselo. Pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, que pídele a Dios, gracias, Abril, pídele que Dios te haga sensible a tanto detalle que te rodea. Amén. Esta iglesia está aprendiendo a mirar y a agradecer esos detalles. Amén. Amén. Eso, entonces estamos aprendiendo a mirar y agradecer esos detalles. Entonces hoy vamos a ver un detalle grandísimo, que fue o que está en nuestro libro sagrado. Vamos a ver un detallazo. A lo mejor alguien lo sabe, la mayoría yo sé que no sabe de este detalle que tiene Dios para con nosotros. Se trata de un libro que está en las Escrituras. ¿Cuántos libros tiene nuestro libro sagrado? 66. Bien, Mateo. Un punto para el examen. De esos 66 libros hay un libro que es sumamente especial. Se dice que es la pequeña Biblia, se dice que es el corazón de la Biblia, se dice que es el quinto evangelio, pero para mí es el primer evangelio porque fue escrito 700 años antes de los 4 evangelios que tú conoces. Es un libro que si tú lo lees, o sea, si aprendes a verlo y aprendes a leerlo, ahí va a estar toda la historia de toda la Biblia, de todos de los 66 libros. Ese libro está en el Antiguo Testamento. ¿Sabes cuál es? Isaías. A lo mejor supieron por los 700 años antes. Isaías es un libro que vamos a ver ahorita y es un libro precioso, impresionante, todo lo que vamos a ver ahorita, algunas cosas, no vamos a ver todo. Entonces, Isaías es la clave para entender la Biblia. El título de esta predicación es la predicación número 537, libro de Isaías, el corazón de la palabra. Amén. En Rusia, cuando yo les dije esto, todo el... No, hombre, se oyó así una estrella. No, fue algo impresionante. El libro de Isaías, el corazón de la palabra. Ya, más o menos. No, ¿por qué les voy a enseñar o por qué Dios quiere que aprendamos hoy sobre el libro de Isaías? Porque el libro de Isaías es el libro más citado, es el libro más
leído por los antiguos judíos, por los antiguos cristianos, y a lo mejor nosotros los cristianos lo tenemos un poco olvidado. Entonces nos estamos centrando, está bien, en otras cosas, pero solamente esto va a ser un recordatorio o algo nuevo para ti, para que aprecies la Escritura. Entonces, vamos a ver detalles fascinantes sobre el libro de Isaías. El primer detalle que vamos a ver hoy es ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. Ahora, ¿quién trae ahí su Biblia física? Vea cuántos capítulos tiene Isaías. 66. ¿Quién lo vio? ¿Quién dijo? Eso. Puedes decir que es una casualidad. Ay, ves, pues está bien. No, eso no nos dice gran cosa, pues. Pero vamos a ver que todas las cosas que vamos a ver ahorita no son casualidad, sino que es la huella digital de Dios. Es la huella digital de Dios. Dios es un Dios detallista, lo hemos visto en muchísimas cosas, que Dios no hace las cosas por casualidad, sino que Dios es un Dios de propósitos. Amén. Y es un Dios de planes y propósitos. Esto nos va a convencer de que la Biblia es algo súper coordinado. Que aunque Isaías vivió 7 siglos antes de Jesús, que él ni había divisiones en ese entonces. O sea, eran pergaminos, solamente eran pergaminos, eran rollos y se leían los diferentes rollos, pero nadie los había juntado. Isaías ni sabía que se iban a juntar en algún momento y se juntaron como 2000 años después. Se juntaron los libros, empezó el canon. Él no sabía de eso, él no sabía de las cosas que iban a suceder en el futuro, excepto lo que Dios le dijo aquí en este libro, en su palabra. Es llamado, como les digo, el quinto evangelio. Entonces ponme la imagen 5, por favor, vale. La imagen 5. Esta es la Biblia. Es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Si los juntamos son 66 libros. Si nosotros vemos el libro o el rollo de Isaías, van a ver ustedes que tienen 66 libros, pero ahí no solamente es eso. El libro de Isaías o el rollo de Isaías también tiene una división bien notoria, aunque antes no había ni capítulos, ni versículos, solamente era una, ¿cómo decir? Como una chorrera, o sea, no había, sí, así era todo junto. Era la escritura. Entonces, hasta el año 1200, empezaron a ver las divisiones en capítulos y luego en versículos. A alguien se le ocurrió y fue una idea fabulosa. Pero esta división que nosotros vemos en la Biblia, del 39 libros en el Antiguo Testamento y luego 27 libros en el Nuevo Testamento, también está en el libro de Isaías. Los primeros 39 capítulos de Isaías nos hablan de algo que nos habla el Antiguo Testamento, y los versículos del 40 al 66 de Isaías nos hablan de lo que nos habla el Nuevo Testamento. Aquí nos habla
de la creación, nos habla de, igual Isaías, nos habla de la rebelión del pueblo, de la desobediencia, de la santidad de Dios, de la necesidad de un Salvador, igualito que en Isaías. Acá nos habla de ese Salvador, de esa vida nueva, de esas cosas nuevas que van a venir, igualito que en el libro de Isaías. Entonces ya son dos coincidencias muy grandes. Entonces ustedes cuando cuando vean el libro de Isaías, que se los dejo de tarea, que lo lean, van a empezar a ver eso. A partir del capítulo 39 es una semejanza impresionante, divina, del Antiguo Testamento, y a partir del 40 al 66 es la semejanza con el Nuevo Testamento. Entonces, hasta ahí, esa es el primer detalle. Ahora, Isaías, vamos a ver el segundo detalle, o el segundo cosa que nos debe de impresionar. Vamos a la imagen 6, por favor. Este es el libro de Isaías y esta es la Biblia. El libro de Isaías tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. El libro de Isaías tiene 2 divisiones, la Biblia tiene 2 divisiones, 39 capítulos que son iguales acá que los 39 libros del Antiguo Testamento, y 27 capítulos. Aquí hay una división. Ahorita vamos a ver la importancia de esa división aparte de esto, y son los 27 libros del Nuevo Testamento. El énfasis en los 39 capítulos primeros de la primera división, igual que en la ley, es el juicio de Dios sobre su creación. Igual que aquí el Antiguo Testamento, la ley, todo lo que tenía que ver con el juicio de Dios. La segunda división habla de ese consuelo, es como si fuera el Antiguo Testamento es la pregunta y el Nuevo Testamento es la respuesta, igual en Isaías. Y en el Nuevo Testamento es la gracia. En la primera división se hace alusión al Mesías, y en la segunda división el Mesías es descrito en su totalidad. Aquí estamos hablando de Isaías. Cuando ustedes vean el libro de Isaías, la primera división, los primeros 39 capítulos, hablan de ese Mesías, de la necesidad de ese Mesías. Y la segunda división, el Mesías es descrito en su totalidad. ¿Se acuerdan de un versículo que es clásico, el clásico de clásicos, que habla del siervo sufriente, de cómo era Jesús? Lo vimos en Semana Santa, en todas las Semanas Santas mínimo las iglesias lo mencionan. ¿Cuál es ese capítulo? Isaías 53. Isaías 53 está en la segunda división, en los 27 capítulos. Y acá igual, en el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo, y en el Nuevo Testamento presentado Cristo en su totalidad. Entonces sé que esto parece una clase. Bueno, es una clase, pero no es la clase para obtener conocimiento. Yo lo que deseo como pastor es de que ustedes amen la palabra y se asombren, que digan: wow, Dios es un Dios de detalles, Dios está en todas las cosas. Y cómo fue que en un libro
también están los detalles de Él. No es nada casual. Si tú ves la célula, vas a ver una organización impresionante si la ves a través de un microscopio. Si tú ves las galaxias, vas a ver algo impresionante, un orden en todo. Si tú te metes en las escrituras, ya se cuenta que ahorita estamos viendo una radiografía o una, no sé, viendo a través del microscopio las escrituras. Entonces, yo no quiero enfadarte, no quiero decir que, ay, este pastor parece maestro. Pues sí, soy maestro, pero ese es el objetivo, que tú salgas y digas, que salgas de ahí y digas, wow, qué increíble es el Dios que yo adoro. Amén. Entonces, del capítulo 40 al 66, nosotros vemos todo lo que es el Mesías, su vida, su sacrificio, su resurrección, la esperanza, lo que lo estamos esperando, idéntico que Isaías. Entonces, cuando tú veas el capítulo 40 en Isaías, quiero que le pongas mucha atención. A ver, Isaías 43, pónmelo, vale, porfa. Isaías 43. A ver, ¿qué les recuerda esto? Acuérdense que dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en el desierto, ¿cómo? Enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. A ver, ponme en la Reina Valera. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto es Isaías capítulo 40. Y es de la segunda división de Isaías. Ahora, esto, ¿qué semejanza tiene? ¿Cuándo se cumple? Vemos Mateo 3, 1 al 3. 700 años antes, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, par voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, lo que Isaías predijo 700 años antes se está cumpliendo aquí. Entonces, Isaías está hablando de Juan el Bautista, está prediciendo que una voz que clama en el desierto. Y si tú sigues aquí, empieza a hablar de Juan el Bautista, de cómo vestía y todo eso. Entonces, ahora ponme la imagen. ¿Era la imagen 6? A ver, la imagen 6, ¿qué dice? Ah, sí, entonces la 7. La 7, esta la hice, pero qué bien que la captaste. Es que yo le mando fotos bien feas yo se lo apunto en un papel, le hago el dibujito y me lo traduce. Entonces, la segunda sección de Isaías, esto es lo último que vamos a hacer, ver así como de matemáticas, como dice, ahorita vamos a pasar a otra cosa más ágil. Pues ténganme paciencia. Lo único que pretendo es que vean el detalle. Porque si no lo ven ahorita, ¿quién se los va a enseñar? ¿Ustedes lo van a buscar? Entonces, esto es necesario para que conozcan al Dios que alaban.
para que conozcan quién es Dios, para que cuando tú pases por alguna situación, tú sepas, esto me está sucediendo por algo, porque Dios tiene planes y todo está en orden. Y si todo está en orden, ¿por qué no habría estar en orden mi vida? ¿Por qué si esta situación por la que estoy pasando, la palabra de Dios dice que todo sucede para bien? Este Dios del que yo quiero que conozcan, del que quiero que se empapen, es ese Dios que tiene en control toda tu vida. Entonces, el capítulo 53 de Isaías, este es el capítulo 53, es el que habla de Jesucristo, cuando va como oveja al matadero, que no había en él presencia bonita y que fue, ese es el capítulo 53. Está en el puro medio de la segunda sección. ¿Por qué en el puro medio? Porque si tú cuentas 13, aquí son 13, la segunda sección, aquí está hasta el 39, sería el Antiguo Testamento, por los 39. ¿Sí me siguen en eso? Ah, bueno. Entonces, termina el Antiguo Testamento, que son los 39 libros, y a partir de ahí, aquí empieza del 40 al 66. Pero en esta segunda sección que representaría el Nuevo Testamento, el centro es el capítulo 53. De aquí para acá hay 13 versículos y de aquí para acá hay 13 versículos. Eso es diseño, es perfección. El capítulo central que habla sobre Jesús cuando está yendo a la cruz. Ah, es casualidad. No, Él lo hizo 700 años antes. Entonces, esto es algo que para los que son como yo, tienen que decir, wow, Señor, no te mides, qué bárbaro, eres impresionante. Ahora, ¿cómo termina Isaías y cómo termina el Nuevo Testamento? Pues aquí sería capítulo 65, capítulo 66. Ese es el cómo termina el Nuevo Testamento. Y cómo termina Isaías. ¿Cuál es el último libro del Nuevo Testamento? Apocalipsis. Y es el libro número 66. En Apocalipsis, capítulo allá 22 por ahí, bueno, habla sobre cielos nuevos y tierras nuevas. Amén. Habla sobre eso, sobre lo que va a pasar, las cosas increíbles. Pero, increíblemente, eso está en Isaías 65 y 66. Así termina Isaías. O sea, lo mismo que Juan escribió casi 800 años después, a Isaías ya se le había dictado. Por eso la palabra de Dios dice que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. El mismo espíritu que inspiró a Isaías, inspiró a Juan. A Juan en el Apocalipsis y a Isaías lo inspiró casi 800 años después y terminan igual. Por eso el libro de Isaías dicen que es la Biblia en miniatura. Si tú entiendes el libro de Isaías, vas a entender toda la escritura. Vas a ver las dos separaciones de Antiguo y Nuevo Testamento en el libro de Isaías. Vas a ver las cosas que habla el Antiguo Testamento y la primera sección de Isaías, que son iguales, y la segunda sección es igual al Nuevo Testamento. Amén. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora sí vienen las matemáticas. Saquen su calculadora. ¿Nunca han usado la raíz cuadrada? Pues aquí la van a usar. Cálculo
Cálculo diferencial, ahorita lo vamos a hacer. Miren, lo está viendo. Miren, ahora, algo fascinante. ¿Han escuchado hablar de los rollos del Mar Muerto? ¿Sí? Bien. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1947, en el invierno de 1947. Chalío era cuando iba a la escuela. Era cuando Chalío iba a la escuela, bien contento, a la escuelita dominical. En el invierno de 1947, aún, a ver, ponme la imagen para hacerla más bonita. La imagen 8. No, la 7, la 9. ¡No! A ver, ¿dónde está el niño? ¿No te mandé una? Ay, ese pastor tan distraído. Bueno, yo les tenía una imagen de un pastor que anda buscando a una oveja, una chiva, una oveja que se le escapó. Bueno, este muchachito se le fue una oveja y la andaba buscando y se metió en unas cuevas. Ahora sí, ponme la de las cuevas. Aquí esto es Qumran. Bueno, ponme el mapa, porfa. Este es el mar Mediterráneo. Este es Tel Aviv, la capital de Jerusalén actual. Aquí está la franja de Gaza. Sí, pobrecitos. Pues estos señores, aquí está la franja de Gaza, aquí está el Mar Muerto, y aquí está Jerusalén, y aquí a unos poquitos de kilómetros, unos 30 kilómetros, están las cuevas de Qumran. Esto es un mar, ¿no? Este es un mar, este es el río Jordán, que viene allá de las montañas del Golán. Viene el río Jordán, donde bautizaron a Jesús. Aquí está el Mar Muerto, se le llama Mar Muerto. ¿Por qué se le llama el Mar Muerto? Porque está lleno de sal. Allí flotas. ¿Te acuerdas cuando andamos allá? Y flotas, te pones y no te hundes. De tanta sal que hay, no hay vida en ese, hay solamente microorganismos que pueden sobrevivir la salinidad. Entonces, aquí en esta parte está Qumran. Ahora sí, pónmelas. Y estas cuevas, de estas son puras y están bien altas. Entonces, aquí en estas cuevas, pues se le fue la chiva al muchacho y la oveja. Y se le fue. Y la andaba buscando y no la encontraba. Entonces, agarró una piedra. Porque él creía que vamos a decir que andaba en esta. Y aventó una piedra. Porque vio que ahí se metió la chiva, la oveja. La aventó y se escuchó. Como que algo se quebró. O sea, ¿se acuerdan cuando han quebrado algo con una piedra? Ya se oyó, no se escuchó el sonido característico de roca con roca. ¡Pac! No, ¡pac! Como que, ay, caray, algo quebré, dijo. Y se fue y subió y se encontró ahí un montón de vasijas con rollos adentro. Eran rollos de cuero o de papiro envueltos en lienzos de tela. Pero allí estuvieron 2000 años. Se conservaron gracias a la atmósfera que había aquí de que no hay humedad, estás a una temperatura, y ahí se conservaron más de 2000 años. ¿Qué características tenían o qué importancia tuvo para el mundo cristiano, para el mundo judío, el que se hayan encontrado estos rollos? Se encontraron pedacitos, se fragmentaron, pero hubo una cosa ahorita que vamos a ver. Entonces, ¿qué importancia tuvo esto? Bueno, hasta entonces, estamos hablando de 1947,
Pues hace, ¿qué? 60, 70, 80 años, más o menos. Más o menos casi 80 años. En ese entonces, solamente las versiones más viejas que se tenían de los rollos antiguos, las versiones más, las copias más antiguas databan de 1000 años antes. Es decir, si estamos en 1947, eran de 1000, ¿qué? No, eran del año 947. Eran del año 947. ¡Ay, Jesús! ¿Están conmigo? O sea, en 1947 las copias más antiguas que se conocían, que se tenían, eran del año 947 después de Cristo. Eran las más antiguas. Y es de esos textos sacaron las versiones antiguas. Por ejemplo, la Reina Valera, todas esas antiguas, pero para nosotros la que nos interesa en español es la Reina Valera. Esas eran de esos textos. Pero los textos que se encontraron aquí, los rollos que se encontraron aquí, eran de 1000 años más antiguos que con los que se contaba. Esa es la importancia impresionante que tiene, que estuvieron 2000 años aquí. Pero ¿qué fue una de las cosas impresionantes? De que al comparar esos manuscritos que se encontraron en las cuevas y al compararlos con los que se tenían, eran idénticos. Y esto le dijo al mundo que las versiones que se tenían, todas las copias que se tuvieron durante 1000 años, eran igualitas a las más antiguas. Entonces eso le vino a dar una tranquilidad al mundo cristiano más, porque dices, no hay duda de que Dios ha tenido provisión de su palabra, de que Dios la ha guardado. Por eso Dios es un Dios de detalles. Tuvo el detalle de que no sé a quién se le ocurrió, bueno, sí sabemos, a los esenios, fueron y las metieron allí. Y ahí se quedaron y Dios las conservó para que nosotros no tuviéramos, si había alguna dudita por ahí, no dudáramos. Entonces, esa es una de las importancias de esto. Entonces, pero ¿qué otra cosa hay de impresionante aquí? De esos miles de fragmentos que se encontraron, ¿cuál fue el que más predominaba? El libro de Isaías. Se encontraron, no una copia, se encontraron 21 copias, casi completas, pero hubo una que está casi completa. Mide 7 metros el rollo. O sea, lo envuelve, y esos 66 capítulos estaban, porque así eran los rollos, pues, o sea, eran unos pedazos de cuero o de papiro y pergamino, y iban escribiendo, bueno, de derecha a izquierda, y los iban enrollando. Entonces, esos eran los escritos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se paró en la sinagoga y pidió un rollo? No dice pidió un libro, y pidió un rollo. Entonces esos rollos se iban enrollando, se iban leyendo y se iban enrollando. Entonces ese rollo del libro de Isaías fue el que casi está al 100%. Casualmente fue el libro de Isaías. Entonces eso te habla de dos cosas. De que el libro de Isaías era el que más copiaban, porque había 21 copias. 21 copias de ellos. Todos los demás no había tantos. Entonces quiere decir que el libro de Isaías no solamente ayudó a la gente del tiempo de Isaías, sino que ayudó a las generaciones que vinieron y a las generaciones y a las generaciones. ¿Por qué?
por el contenido. Porque el pueblo cuando esto se encontró, cuando esto lo escondieron, la gente ha vivido en tiempos de persecución, en tiempos feos. Dice un dicho, los tiempos son malos, pero Dios siempre es bueno. Amén. Entonces Dios tiene provisión de nosotros, siempre, siempre. Entonces, este libro de Isaías era el que más se leía. Hagan de cuenta que era el bestseller de los 39 libros que existían en ese entonces, porque el Nuevo Testamento todavía no se escribía. De los 39 libros que el judío, o que en los tiempos de Jesús, él leía, porque todavía en los tiempos de Jesús, no crean que había Nuevo Testamento. Se empezó a escribir después de la muerte de Jesús, se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Entonces, lo que Jesús leía, la Biblia de Jesús, eran estos 39 rollos. Y los que más se leían eran los de Isaías. ¿Y cuál creen que fue el libro del cual leyó Jesús? El de Isaías. Cuando Jesús se presenta en el templo, él leyó Isaías. O sea, no es casualidad que el libro de Isaías tuviera ese peso, y que para nosotros debe de tener un peso. Debemos de salir de aquí antes de criticarme, de decir, ay, este pastor, no hombre, ¿de qué hablaron? Esto es de un libro de Isaías re viejo. Antes de decir eso, digan, wow, no, yo quiero leer el libro de Isaías, y lo voy a leer de una manera rica. Voy a poner mi tacita de té o mi tacita de café con leche, y voy a ponerme ahí, y voy a empezar a hojear esa joya que ha ayudado a generaciones. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ahora vamos a la cuarto detalle de Dios. Isaías era el escrito que los antiguos más veneraban. Había un respeto impresionante. Por eso fue que ellos se encontraron, porque se encontraban esos libros, esos rollos se encontraron ahí, porque era el libro que más veneraban los antiguos. ¿Por qué el rollo de Isaías? Hacer un rollo, o sea, hacer una copia del libro de Isaías, por ejemplo, o del libro de Job, o del libro de los Salmos, cualquiera de los 39 libros que se contaban, hacer una copia implicaba un trabajal. Eran meses de un escriba que se dedicaba a transcribir palabra por palabra. Ya les he comentado en alguna ocasión que que se tenían que bañar, se tenían que purificar cuando iban a empezar a trabajar. Y cada vez que veían ahí el nombre de Jehová, tenían que lavarse las manos y escribir. Y seguían escribiendo. Y otra vez, cuando iban a escribir el libro de Jehová, tenían que levantarse, lavarse las manos y escribir. Entonces era un trabajal, aparte de que eran muchas horas que le dedicabas, era mucho dinero. No todos podían tener un rollo, una copia. Solamente la tenían en el templo, en las sinagogas, solamente. Entonces era muchísimos recursos que se necesitaban. Entonces, el que nosotros sepamos que las copias que más había en las cuevas de Qumran
y era el libro de Isaías. Eso nos dice de la importancia que se le daba al libro de Isaías. Entonces, por algo tiene un peso tan particular. Entonces, Isaías era el manual de supervivencia. Era el manual de supervivencia para aquellos antiguos que les tocó vivir tiempos tremendos. Ahorita nosotros estamos aquí bien a gusto, todos bañaditos. Bueno, no todos, pero la mayoría se bañó para venir, se puso sus ropitas bonitas, se perfumaron, están aquí, algunos vienen en carro, algunos, pero están aquí. Amén. Entonces, en aquellos entonces era persecución, era cosa, ser cristiano era algo, pues no era algo deseable para la gente. No, ser cristiano significaba persecución, significaba muchas cosas. Hasta que llegó Constantino y él acabó con eso. Ya no hubo persecución. Pero ¿qué creen? ¿Terminó la persecución? No. Y se acabó el fervor. O sea, ya no hubo tanto. Es impresionante cómo es el hombre. No, en tiempos, y eso es histórico. O sea, no crean que es histórico. Cuando estaban siendo perseguidos, era más la unión, era más el fervor, era más, no, estamos unidos en esto y aquello. Pero se acabó la persecución y entró la comodidad, entró la rutina, y entró esto, y en lugar de Constantino, en lugar del cristianismo, cristianizar el paganismo paganizó el cristianismo. ¿Sí me explico? En lugar de nosotros los cristianos haber contagiado, haber acarreado a aquellos para acá, el paganismo, entonces Constantino hizo un daño tremendo. Bueno, más bien nosotros nos dejamos, nuestros antepasados. Entonces la persecución era algo que mantenía el cristianismo. Ahora entiendes por qué los problemas nos mantienen con las rodillas en el suelo. Es lo mismo. No puedes decir tú, ay no, qué pueblo tan malagradecido. Pasa en nuestros días. Cuando tienes un problema, estás orando, estás unido, te juntas con el hermano, ayúdame a orar, hermano esto, hermano aquello, hay unión. Pero desaparece el problema y cada quien por su cuenta. Cada que aquí se rompió una taza, ya se solucionó esto, vámonos. Entonces ahí es cuando empieza la cuestión del enfriamiento. Entonces por eso dice la palabra de Dios, pasarás por agua, pero no te ahogarás, porque es necesario que pases por agua, porque lo he visto, dice el Señor, lo he visto siempre. Nomás te dejo tantito, nomás hay bonanza y te vas. Entonces tienes que estar, por eso hay un dicho que dice, para criar buenos hijos, críalos con un poquito de hambre y un poquito de frío. No les des todo, porque si les das todo se te van a echar a perder. Críalos con un poquito, aunque tengas. No te doy. Que consiga, que se esfuerce. Entonces, por eso dice la palabra, pasarás por agua, pero no te ahogarás. Pasarás por fuego, pero no te quemarás, porque yo estaré contigo. Ese es nuestro Dios. El Dios de todos los tiempos, el Dios que nos ama, el Dios que nos conoce. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso quiere decir que a Dios
Dios se da a conocer. Dios está contigo. Dios se pone a tu altura. A Dios lo puedes conocer, pero no, ojo, pero no lo puedes domesticar. A Dios no lo puedes domesticar. No lo vas a hacer a tu antojo. No lo vas a hacer a tu conveniencia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y nunca va a cambiar. Dios te ama, pero Dios es justo. Tú eres el creado. Él es el creador. Y por eso yo te estoy invitando y te estoy dando a conocer todos estos detalles que a lo mejor no conocías. Pero ¿para qué te los doy a conocer? Para que ames y que dejes tu celular y que aprecies esto y que le hagas así, mira. Ay, huele a hojas. Ay, que la rayes y que la subrayes y que escuches este sonido, mira. Eso, no que pim, pim, notificación. Ah, ¿qué pasó? Ah, sí. Ah, ahorita vengo, ahorita voy. Y sigues con la palabra. Oh, sí, oh, Señor. Ay, ¿qué llegó? Ah, sí. Ay, perdón. Entonces, este es el Dios que nosotros amamos, el Dios que nosotros seguimos, el Dios que nos tiene aquí. Amén. Y por último ya, nada más vamos a dejarlo ahí, porque son 45 coincidencias. Vamos en la quinta. No, vamos a dejarlo aquí. Un libro, y el libro de Isaías es un libro increíblemente atacado. Por si no lo sabían, a lo mejor les va a quitar el sueño, que el libro de Isaías ha sido muy atacado siempre. El libro de Isaías, los escépticos, los que no creen, dicen que el libro de Isaías no fue posible que lo escribiera Isaías solamente. Dice, del capítulo 1 al 39, sí, es Isaías, es el hombre que lo escribió. Pero del capítulo 40 al 55 es un Deutero Isaías. Así le llaman, Deutero Isaías, como el segundo Isaías. Deutero significa segundo, como el segundo Isaías. Porque él no pudo haber predicho tantas cosas. Humanamente es imposible. Y hay otro, un trito Isaías, que fue el que escribió del capítulo 56 al 66. Entonces, sumamente atacado, porque es imposible. Por eso dicen, fueron o 3 o más escritores, y los cristianos y los judíos quieren atribuir que fue el mismo Isaías. Ellos no creen que él, inspirado por el Espíritu Santo, Dios le dijo todo lo que él predijo a un emperador, a un rey, a un guerrero que iba a liberar al pueblo. Hasta dio su nombre 150 años antes de que eso sucediera. Dijo el nombre. Entonces, sucedieron cosas que no era posible, pero la palabra de Dios, en su autoridad y en su poder, Dios evidenció que sí es el mismo Isaías. Por ejemplo, les decía ahorita que todos los rollos de la antigüedad eran un solo escrito, no había capítulos ni versículos, eran todos así en hilera. Y lo que alegan es de que del capítulo 1 al 39 es un Isaías. Y en el 40, ahí es donde hay una división, ¿no? Dicen, aquí cambia totalmente de estilo, cambia totalmente de esto, y del 40 al 55 es otro, y del 55 al 60, del 56 al 66 es otro. Pero si tú ves el rollo
de Isaías, en el capítulo 39 al 40 no hay ninguna separación. No hay una cosa como que fuera de otro, ¿sí me explico? Va a ser corridito así, de 39 al 40. No pasa nada, o sea, todo va. Esa es una prueba. La otra prueba, la prueba más contundente, es de que Jesús y los apóstoles y todos los escritores del Nuevo Testamento citan a Isaías como un solo libro. Citan tanto del capítulo 1 al 39 como del 40 al 66 y no hacen distinción. Ellos entienden que es un Isaías, que es el mismo Isaías. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Si ellos hubieran dudado, pues no sé, lo hubieran plasmado, algo hubiera pasado. Pero Dios es perfecto y Él nos lo hubiera hecho saber. Entonces, mis amados, aquí lo vamos a dejar. Quiero, por favor, que estudien, que lo ojeen de perdida, que vamos a cerrar nuestros ojos. Como todos, la mayoría de los que están aquí están bautizados y todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a poner en cada quien que orar. Ora en silencio, ora por lo que te está dando el Espíritu Santo sobre esto que acabamos de ver. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por este tiempo tan bonito, Dios. Gracias porque esta mañana te alabamos. Porque sabemos, mi Dios, que tú estás en medio de la alabanza y haces cosas extraordinarias durante la alabanza, Señor. Gracias, Dios, porque te ofrendamos, porque testificamos de las cosas que haces con cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por esta palabra, Señor, que ha instruido a millones de cristianos, mi Dios, que los instruye actualmente y los instruyó durante siglos antes, mi Dios. Sé, Padre bendito, que el libro de Isaías ha sido la brújula para muchos, ha sido el faro para generaciones, mi Dios. Gracias por recordarnos esto, Señor. Sabemos que tú no obras por casualidades, que tú tienes un propósito por el cual estamos repasando las cosas que tú haces en tu escritura, Señor. Y ese detalle que tuviste de preservar el libro de Isaías, mi Dios, sobre todos los demás. No sé, Padre bendito, no sé qué decir, Señor, solo admirar, solo transmitir a tu pueblo lo que tú me transmites, mi Dios. Sé, mi Dios, que este es un pueblo entendido y es un pueblo agradecido, que agradece todos los detalles que rodean su vida, Señor. Y yo quiero, mi Dios, que dentro de esos detalles
que aprecien tu escritura, Señor, que tu santo libro también es un libro que están tus detalles allí, Señor, que tu libro está lleno de cosas hermosas y útiles para nosotros, Señor. Gracias, Dios, por ampliarnos el panorama de tus detalles. Gracias, mi Dios, porque sé que tú eres un Dios que premia, porque así dice tu palabra, Señor, que tú recompensas a los que te buscan. Gracias, mi Dios, porque eres un Dios que se deja encontrar. Es fácil encontrarte, Señor, nada más hay que aprender a hacerlo, Señor. Gracias, Padre Santísimo. Gracias, nos quedamos en tus manos, mi Dios, como siempre. Bendice, mi Dios, todo lo que vamos a hacer durante la semana. Bendice a este pueblo, Señor. Bendice a cada casa representada aquí, Padre. Bendice, Padre, a los que van a ir al médico. Bendice a los que en las cuestiones de trabajo. Bendice, Señor, a los que van a tomar decisiones, a los que van a viajar. Bendice, mi Dios, todas las cosas que nosotros tenemos, mi Dios. Bendice, mi Dios, a los que tienen sus bebés, que están empezando con sus bebés. Bendice esas vidas, mi Dios. Bendice, mi Dios, a los que tienen ancianos en casa, Padre. Bendícenos, mi Dios. Somos un pueblo agradecido. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén, amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios.